Bienvenidos a mi podcast. Yo soy Zaida Durán y hoy hablaremos de los derechos humanos internacionales. Y tendremos una entrevista con una alumna de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en el tema de derechos humanos. Comenzamos. ¿Cuáles son los tribunales regionales en materia de derechos humanos? Existen 3 tribunales. Los 3 tribunales regionales de protección de los derechos humanos son la Corte Interamericana, la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Es un principio de derecho internacional en caso de violación de una obligación internacional que produzca un daño. La responsabilidad internacional es un principio establecido en materia arbitral desde inicios del siglo XX. El Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó que esta obligación es señalar que es un principio de derecho internacional, que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. En la sentencia al caso Castañeda-Goodman contra Estados Unidos mexicanos, el que el Estado México deba, en un plazo razonable, completar la adecuación de su derecho interno a la Convención, ¿se trata de un ejemplo de recepción del derecho internacional? ¿Sí o no? Sí, totalmente, ya que basa su derecho a la candidatura independiente en las leyes de los tribunales internacionales. ¿Cuál es la importancia de los derechos de participación democrática para la igualdad, la no discriminación y el Estado de Derecho? La participación es el derecho a través del cual el poder político puede actuar de forma democrática, garantizando que la libre expresión de la voluntad de los ciudadanos sea el límite y origen de la legitimidad de su ejercicio, así como asiento de las decisiones sobre los asuntos públicos en virtud de sus funciones y facultades para cumplirlas. ¿Por qué la facultad de los estados de regular o restringir los derechos no es discrecional? Porque está limitada por el derecho internacional que exige el cumplimiento de determinadas exigencias, que de no ser respetadas transforma la restricción en ilegítima y contraria a la Convención Americana. ¿Qué es la recepción automática y qué la recepción específica? Los derechos estatales conciben la incorporación de los tratados mediante su recepción automática una vez que el tratado es internacionalmente obligatorio, exigiendo eventualmente el acto material de su publicación oficial. En la recepción específica, la incorporación en materia de tratados se realiza caso por caso. El acto legislativo o ley de aprobación del tratado consiste en una o dos provisiones, estableciendo que el tratado en cuestión debe ser cumplido y anexado en el texto del tratado. Los tribunales, los funcionarios estatales y los individuos deben inferir o deducir del tratado por vía interpretativa cuáles provisiones del mismo deben ser aplicadas a nivel doméstico. ¿Por qué la Convención Americana constituye derecho interno para los Estados parte? Los Estados parte en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Explica la perspectiva formal y material de los tratados internacionales incorporados a nuestro sistema jurídico. Los tratados formales son aquellos instrumentos suscritos solamente por dos estados destinados a establecer derechos y obligaciones sobre la base de cooperación. Estos acuerdos de voluntades, celebrados solamente entre dos sujetos del derecho internacional público, se caracterizan generalmente porque las partes tienen un interés específico y restringido en la materia regulada por el tratado. En tus propias palabras, explica el caso Castañeda-Goodman. El ciudadano Jorge Castañeda Goodman se postuló como candidato independiente a la presidencia en el año 2006, solicitando su registro como candidato
en el Consejo General del Instituto Federal Electoral, el cual le fue negado, por lo que el caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la inexistencia de un recurso adecuado y efectivo en relación con el impedimento de Jorge Castañeda Goodman para inscribir su candidatura independiente a la presidencia de México, por lo que recurre a la Corte Internacional de Derechos Humanos para la resolución del caso. ¿Cómo ha cambiado este caso el entendimiento tradicional del derecho nacional en la concepción del derecho como soberano? Aporta por lo menos un ejemplo de candidato independiente. Ha acercado a los ciudadanos a los asuntos públicos y que nos corresponden solucionar a todos ejerciendo el derecho a participar, ya sea postulándose a algún puesto electoral o ejerciendo nuestro derecho al voto, votando para la construcción de una democracia más sólida. Por ejemplo, tenemos el caso de Jaime Rodríguez Calderón, exgobernador del estado de Nuevo León, de 2015 a 2021, que tomó licencia en su cargo para participar como candidato independiente a la presidencia de la República de México en las elecciones federales del año 2018 y es el primer gobernador independiente en México desde su prohibición en 1946. Muchísimas gracias. Hasta pronto.